Ahí están viendo ustedes, vamos a hablar sobre el dispositivo que tiene tres estructuras semiconductoras. El dispositivo que tiene tres estructuras semiconductoras, ¿no? No es uno, son varios dispositivos. Como les decía, si hay acá, eso lo digo por última vez, si aquí hay, si aquí hay letras, no trate de leer, no lea, si no se va a distraer. Solamente siga lo que yo quiero que usted vea y escuche. Ya cuando termine la clase, si logra leer esto, si lo logra leer, si lo complementa, estoy seguro que usted va a consolidar mejor lo que ha aprendido en la clase. Esto yo lo hacía en plena pizarra, lo copiaba en plena pizarra y usted lo copiaba en su cuaderno y ahí se demoraba pues ahí un tiempito, ¿no es cierto? Se borraba la pizarra, luego copiaba y usted copiaba en la cuaderno. Entonces, esa técnica lenta, pero era segura, porque usted viendo, usted copiando en el cuaderno se asimila más. Esta técnica, vamos a decir así, es que es audiovisual, audio porque están escuchando mi voz y visual porque están viendo algo. En clases presenciales, lo que proyecta el proyector. En estas clases virtuales, lo que están ustedes viendo en la pantalla de su computador, ¿no? Es más rápido, pero es menos segura. Usted puede entender, pero si no lo lee, no lo consolida, mientras que con la técnica de la pizarra se consolida más fuerte el hecho que usted mismo esté escribiendo, esté condensando, todo eso, por si acaso. Por eso yo recomiendo, no trate de leer ahora, solamente lea cuando ya culminó la clase, complemente, lea eso, ¿no? Porque si no se va a distraer, ¿ya? Por si acaso. Se está viéndose bien todo, ¿no es cierto? No hay ningún inconveniente. Por favor, que por lo menos alguien diga sí, ¿ya? Porque yo en estos momentos no estoy viendo las respuestas, ni si alguno me está escribiendo en el chat, no estoy viendo. Cuando veo recién, cuando me doy cuenta recién, cuando vengo a esto ya. Ahí sí, puedo ver que alguien esté hablando, no sé, pero mientras esté presentando pantalla, no sé. Entonces, para culminar. ¿Se está viéndose bien? Sí, ingeniero, sí se ve. Sí, ingeniero. Perfecto, perfecto. Entonces, ustedes, comenzamos ahora, sí las clases son las 11:15, ustedes han aprendido lo que es semiconductores en el semestre pasado, aunque una gran parte me dicen que están llevando por segunda vez. En la clase anterior, una persona fue la única que dijo que estaba llevando por primera vez. Y a través de esa persona, que fue una alumna, me enteré que el profesor, bueno, no hizo las leyes de los semiconductores y todo eso. Bueno, esas las leyes de los semiconductores sirve para calcular las concentraciones y todo una que sirve para entender mejor el diodo y en fin. Pero ahora con lo que vamos a hacer transistor no vamos a retornar a eso necesariamente, lo vamos a hacer más práctico. Ya entendemos que es una estructura P, una estructura N, pues, ¿no? Ya entendemos que una estructura P o N está sobre una base que es germanio o silicio y sobre esa base se impurifica, ¿no? Si es estructura P, se pone materiales de valencia 3. Si es estructura N, se pone materiales de valencia 5, ¿no es cierto? Y de esa manera se obtienen semiconductores tipo N y semiconductores tipo P. La concentración de las impurezas ayuda a saber la cantidad de portadores libres, que de alguna manera se refleja en la resistencia del semiconductor. Bueno, todo eso ya no voy a explicar. Esa es parte que ya lo conocen. Esa es parte que ya lo conocen y lo llevaron en el curso de Fundamentos de Electrónica. Ahora estamos llevando el curso de Circuitos Electrónicos Sub. Solamente como un recuerdo para que ustedes sepan, antes de esta nueva currícula en la que usted está, antes el curso era Dispositivos Electrónicos y no era Fundamentos de Electrónica.
¿Qué se hace en dispositivos electrónicos? Lo mismo que voy a dictar más luego para los estudiantes de ingeniería eléctrica. Ellos están llevando el curso de dispositivos y componentes electrónicos, igual como era el clásico curso de ingeniería electrónica, dispositivos electrónicos. Ahí se hacía al mismo tiempo diodos y transistores, no como ahora en esta nueva currícula se le ha partido. El curso de fundamentos es puro diodos y el curso de circuitos electrónicos 1 puro transistor. No estoy de acuerdo, o sea, quisiera que se cambie, pero en fin, tengo que respetar, pues así han decidido algunos docentes encargados de la currícula, pero no estoy de acuerdo. En fin, dejamos esa discrepancia y les digo lo siguiente. Ya ustedes saben que es una estructura P, una estructura N. Cuando se tiene una estructura P a continuación de una N, que se obtiene un dispositivo de diodos terminales denominado ¿qué cosa? Denominado diodo. Ahora, siempre fue la inquietud. ¿Y qué pasa si en medio de 2P pongo una N o qué pasa si en medio de 2N pongo un P? ¿Qué sucederá? Bueno, sucedió lo que tenía que suceder. ¿Qué cosa? Se creó el transistor. Entonces, ¿qué es un transistor? Es un dispositivo de 3 estructuras semiconductoras. 2 iguales y en medio de esas 2 iguales está la otra distinta. Por eso tenemos, estimados alumnos, el transistor tipo P, que está conformado por 2 estructuras P y en medio de ellas está una N. O el transistor tipo NPN, que tiene 2 estructuras N y en medio de ellas está una P. Por si acaso, alguien podría pensar, esta distancia, esta dimensión tendría que ser para N, o sea, la que está en el medio que sea dimensiones iguales a la que están en los extremos. Si eso fuera, no sería el transistor. Está bien que cumpla con 2 estructuras iguales y en medio una distinta, pero además la otra condición es que en el medio la estructura distinta tiene que ser de pequeñas dimensiones, o sea, poquita dimensión es esta. Vamos a decir así, si este es 10 centímetros, esto será 1 centímetro, por decir así. Aunque no se usa ni el centímetro ni el milímetro, se usa unidades más pequeñas porque son pequeñas estructuras. Entonces, a una de las estructuras P se le añade un terminal. Este es un metal. Y ese terminal, esta es estructura semiconductora tipo P, este terminal que se añade a P se denomina emisor, designado con la letra E. Este otro terminal que se añade al otro P se denomina colector, designado con la letra C. Y el terminal que está en el medio se denomina base. Por eso tenemos emisor, base, colector. Igual sucede para el otro transistor. Además, debo indicar, bueno, ustedes están viendo ahí esta línea, ya les he dicho ya que esta es una fotocopia de mis copias, años que he utilizado, y en algún momento el plumón que yo usaba para la pizarra me trazó esto, por eso está. Pero acá hay la B de base, el símbolo, igual como está acá. Este es el símbolo para el transistor tipo N, para el transistor PNP. Este es el símbolo. El símbolo solamente es este, nada más, ¿ah? El símbolo es este, así. Este es el símbolo, y acá pongo una flechita. Ya está. Ese es el símbolo, no se pone nada, no se pone ninguna letra, no se pone ni C, ni E, ni B, ni esto y acá, nada, no se pone nada. Ese es el símbolo, por si acaso. Pero se pone ahí en paréntesis para ayudar a recordar, nada más, para ayudar a recordar, que si este es el emisor, este es el colector, o si este es el colector, este es el emisor, o al revés, es el emisor. ¿Cómo yo distingo el emisor? Aquel que tiene una flecha, ya sea entrando o ya sea saliendo, como en este caso. El otro que no tiene flecha es el colector. Y en medio de los dos, perpendicular a esta rayita, está la base. Ahí está, ahí reconozco. Ya, pero ¿por qué se le pone? Para ayudar a recordar.
se le pone por motivos pedagógicos para enseñar, pero el símbolo es este, nada más. Entonces, ahora siempre hay tres tipos, hay tres terminales. En los tres terminales habrán corrientes, por eso hay corriente de base, corriente de colector, corriente del emisor. Añado, además, que la corriente del emisor siempre tiene el sentido de la flechita. Acá la flechita está entrando, la corriente tiene ese sentido. Esa es corriente del emisor. Y las otras, si el emisor está entrando, las otras están saliendo. Por eso la corriente del colector sale y la corriente de base sale. O sea, quien lo dice, quién entra, quién sale, es la corriente del emisor. Aquí en el transistor NPN la flechita está saliendo, por lo tanto la corriente del emisor sale y las otras tienen que entrar. Por eso la corriente de base entra y la corriente de colector. Si esto lo vemos como si fuera un supernodo, ¿qué es un supernodo? O sea, ver como un terminal en un circuito, algunas corrientes entran y otras salen. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que la corriente del emisor es igual a la suma de la corriente del colector más la base. Este está entrando y este está saliendo. Aquí, este está saliendo, entonces es la suma de la corriente del colector más la corriente de base que están entrando y entonces este está saliendo. Algo tan sencillo. ¿Alguna pregunta hasta este momento? Siempre voy a volver a la videoconferencia. Yo les dije en la clase pasada que estamos haciendo uso de dos programas computacionales, de dos aplicaciones informáticas. Estamos haciendo uso para nuestras clases de un programa que se denomina videoconferencias, que es el Meet, que es el Meet, es este que están viendo ahí en pantalla, eso es un programa, y otro programa que es el aula virtual, que en el caso de Google se denomina Classroom, en el caso de Google se denomina, la videoconferencia se denomina Meet, en el caso de otra compañía US se denomina Zoom, en el caso de Microsoft se denomina Teams, la videoconferencia. En fin, son dos programas los que estamos haciendo. ¿No hay alguna pregunta? Buenos días. Buenos días, dígame ahí, Alexander. Ingeniero, y con respecto a los nombres emisor, colector y base, ¿tiene algo que ver con el sentido de la corriente, algo así? Ya lo he explicado, pues. O sea, tiene que ver con esto de acá, ¿no? El emisor es un nombre nada más que se le da. Pudo haber sido, para hacerte más práctico, alguien pudo haberle puesto, bueno, este se denomina Juan, este se denomina Pedro y este se denomina Raúl. Le han puesto emisor, colector, base. Solamente el emisor, ¿cómo distingo cuál es el terminal del emisor? Aquel que está asociado con la flechita, ya sea entrando o saliendo. Para un transistor PNP, la flechita siempre entra a esta raya. Para un transistor NPN, la flechita siempre sale de esta raya horizontal. El opuesto, si este es el emisor, el opuesto, tal como está acá, es el colector. Y el que está en la mitad, es como si fuera ahí en la mitad, es la base. Siempre el emisor está relacionado con la flechita del símbolo, por si acaso. No sé si ahora haya quedado claro. Sí, ingeniero. Bien, gracias por tu respuesta. Claro, ¿no? Si me has preguntado, por lo menos debes dar un sí o un no. ¿O qué sería que no me respondas? Porque a ti te estoy diciendo, no sé si ahora ha quedado claro. Muy bien, seguimos allá adelante. Ya entonces sabemos que es un transistor, es un dispositivo de tres terminales, a diferencia del diodo, que era dos terminales o dos estructuras, una P y una N. Ya sabemos que a la P se le denomina ánodo y a la N se le denomina cátodo. En el caso del transistor, a la P no se le denomina ánodo, sino se le denomina a uno de ellos emisor, al otro P colector, y al que es opuesto al N, esa es la base. Ahora vamos a ver
la explicación cualitativa de cómo funciona un transistor. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera: explicación cualitativa del funcionamiento del transistor. Pero vamos a explicar su funcionamiento en la forma como más se le conoce, su funcionamiento como amplificador. Y su funcionamiento como amplificador se denomina zona activa. Zona activa. No se preocupen, después vamos a ver las diferentes zonas, solamente para entender cómo funciona el transistor. Bueno, acá he hecho un diagrama pictórico, voy a explicar todo, en el cual entre el terminal emisor y el terminal base estoy poniendo una fuente de alimentación. ¿Para qué? Para polarizar, esto como si fuera un diodo, para polarizar. Si yo acá le pongo positivo y acá le pongo negativo, estoy polarizando directamente. Si aquí le pongo un potencial negativo y aquí un potencial positivo, estoy polarizando inversamente. Todo eso ya ustedes lo saben por el diodo. Entonces, estoy poniendo baterías para fijar, ¿no? Para fijar qué voltajes quiero en las estructuras. Entonces, en un transistor hay que reconocer que entre P y N hay una juntura, una unión denominado J. ¿Por qué le pone J? ¿Por qué no le pone U de unión? Porque está en inglés. En inglés es junction, que significa unión. Juntura o unión, el primero es emisor, ahí está, y el segundo es la base, ahí está. Este sería juntura o unión colector base, o sea, colector, ahí está, y base. Hay dos uniones. En un diodo solamente hay una unión, en un transistor hay dos uniones. Entonces se pone una batería, yo pude haber puesto batería A, batería B, o pude haber puesto batería 1 o batería 2, pero le he puesto batería EE, batería CC. ¿Por qué se acostumbra? Es una costumbre generalmente en esta zona norteamericana, bajo la influencia de los norteamericanos, porque la otra zona es la zona europea. Los africanos también casi están bajo la influencia europea, y la otra zona es la zona asiática. A veces en la zona se hacen símbolos iguales o símbolos distintos, eso depende. Pero en el caso de los transistores, en esta zona de acá, en la zona americana, ¿por qué no se le pone B1, B2? Que se le puede poner, porque nadie puede prohibir. Si uno quiere, yo puedo borrar esto y puedo poner B1, B2, ¿no? O puedo voltaje A, voltaje B, en fin. Pero ¿por qué se le pone EE? Se le pone porque si esto pongo como referencia, ya ustedes saben qué significa referencia, es el retorno, ¿no? Si esto pongo como referencia, entonces digo, ¿qué terminal hay en el positivo? El opuesto a la referencia, el terminal SE, ese se repite. ¿Qué terminal es el que está en el opuesto a la referencia? El terminal C, ese se repite. Si acá hubiera estado B aquí, acá se pondría BBB. ¿Ya? Esa es la explicación del por qué esta forma, una de las tantas formas de designar las baterías. ¿Ya? Entonces siempre ya saben que se le pone resistores como una protección, que puede ser resistencia casi pequeñita o no puede haber también, pero siempre se pone, ¿no? Esto en el laboratorio se pone una resistencia de protección entre la fuente de alimentación que usted va a usar para el laboratorio, porque esto mismo se lleva al laboratorio. Muy bien, entonces con esta fuente B sub EE fijamos un potencial entre el emisor y la base. Y acá estamos llegando positivo, porque esta es la raya más grande, será positivo. Y aquí para esta base estamos llegando a la raya más pequeña, que es el negativo, y ahí está el negativo. Por si acaso, hay dos formas de indicar los potenciales. Con un más, que es el potencial más positivo que este de acá, que es el menos, o la otra forma, no se pone más ni menos, sino se pone una flecha. Pero ya no se pone esto. Y con esta flecha, donde está la punta de la flecha es el más, donde está la punta de la flecha es el menos. Esto en la zona americana, porque si fuera la zona europea, ahí hacen al revés, si es con flechas. Donde está la flecha, la punta sería el menos, y donde está lo que no hay la punta sería el más. O sea, si estuviéramos en Europa, si lo indicamos el potencial con flechas,
sería así. Eso que quede bien claro. Bueno, generalmente más usamos los signos más y menos que flechas, pero estoy poniendo las dos formas de indicar los potenciales o las diferencias de potencial. Y con esta fuente estamos indicando que aquí el menos está acá y el más está acá. O sea, esta estructura NP está polarizada inversamente, mientras que esta estructura PN está polarizada directamente. Eso siempre ocurre en la zona activa. En la zona activa, las dos estructuras, las dos uniones no están polarizadas iguales, una directa y la otra inversa. Hay otras zonas en que las dos son directas, en que las dos son inversas, y ya veremos cómo se llaman eso. Por el momento vamos a explicar el funcionamiento de esto, cómo es que funciona. Acá se dice JEB polarizado directamente, JCB polarizado inversamente, lo que he explicado hace un momento. ¿De acuerdo? Disculpe, ingeniero, Dígame. en la flecha del lado derecho, ¿por qué hay signo positivo y negativo en la misma? ¿Me te puede volver a explicar, por favor? No. Acá, acá, Sí, acá, acá debe ser, este no debe estar. Porque ¿quién es el menos? El menos es, ahí está acá. ¿Quién es el más acá? Entonces, este no debe estar acá. Gracias por tu observación. Como acá debe haber solamente uno. ¿De acuerdo? ok, Ya ingeniero. usted, y ya usted, pues ya cuando ya termine la clase, lo va a tachar o le pone un corrector a esto. Claro, si yo hubiera estado ahí en la pizarra, hubiera dibujado, ¿no? Fíjense, hubiera dibujado esto, hubiera puesto P, hubiera puesto N, hubiera puesto P, hubiera puesto solamente menos acá y más acá, hubiera esta batería. Todo esto yo lo hubiera dibujado en la pizarra y usted lo hubiera dibujado ahí en su cuaderno. Y eso toma su tiempo. Yo lo dibujo y doy un tiempito pequeño para que usted también termine de dibujar. Y seguimos ahí avanzando. Ahora no. Lo mismo que yo hacía en la pizarra, ahora ya se lo he dado. Ya he compartido el archivo. Estamos avanzando más rápido. Pero es engañoso a veces las técnicas audiovisuales. A que no sea engañoso para que sea bien asimilado por parte de esta. Una vez que termine la clase, ya no será más luego, sino que, ¿sabe? En la tarde hace un repaso y lee todo lo que tiene acá para entenderlo mejor y va a consolidar, igualito como se hacía en la pizarra. Si no hace eso, no sé, a veces es traicionero, se olvida rápido, porque usted no está usando lapicero, ya está todo hechito. Entonces vamos a explicar cómo se entiende esto. Como no entra todo, voy a reducir mi esto. Creo que ahí puede estar. A ver, ahí puede estar todo. ¿Ya? Todo lo que está escrito acá, todo lo que está escrito acá, todo esto y acá, todo eso es lo que voy a explicar. O sea, si usted hubiera faltado, entendería todo esto leyendo todo esto de acá. Entonces no es necesario a veces para este caso leer. Si usted no falta, me entiende bien y luego después en la tarde o en la noche lee todo esto, entonces vamos a decir así, consolida mejor lo que ha entendido en estos momentos que voy a empezar mi esto. Porque lo va a leer y lo va a consolidar. Eso se hacía en clases normales, ¿no? Cuando usted copiaba, porque en una clase normal, ¿no? Yo le hubiera dictado, a ver, ya han dibujado, ahora copien esto, entonces le hubiera dictado un pequeño resumen y ya está. Pero en este caso rápido voy a avanzar, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que en clases presenciales hasta acá nomás uno llegaba, hasta acá. En en esas 2 horas hasta acá llegaba, hasta acá llegaba. Es la primera clase, hasta acá llegaba. Porque hay que dibujar, hay que dictar, hay que explicar y dibujar, dictar, entonces toma su tiempo, ¿no? Pero ahora vamos a avanzar más rápido.
deja sus enseñanzas también la virtualidad, ¿no? Ya está, ahí estamos. Entonces, fíjense, cuando no hay polarización, cuando no hay ningún voltaje, cuando estos están sueltos, cuando no hay esto, están sueltos. Cuando están sueltos, cuando el transistor no está conectado, como quien dice, está al aire, ¿qué es lo que pasa? No recibe potenciales. Pero internamente nosotros sabemos que en una unión, ¿qué cosa hay en una unión? ¿Qué cosa hay en una unión sin polarizar? Que cuando se construye aparece, ¿qué cosa hay? A ver, vamos a tratar de rescatar, bueno, aunque la mayoría creo que está desaprobando, está llevando por segunda vez creo el curso, pero vamos a rescatar en aquellos estudiantes que han llevado en el semestre anterior el curso de fundamentos. ¿Qué cosa hay cuando se construye un diodo? ¿Qué aparece acá en la unión? ¿Alguien me podría decir? La zona de deflexión. Hay la zona de deflexión, pero ¿qué aparece en la zona de deflexión? Vamos a Tensión de recordar. juntura. ¿Qué cosa podrías repetir? ¿No te he escuchado bien? Tensión de juntura. La tensión de juntura. Bueno, seguramente que así les habrá enseñado el docente. Yo lo conozco como el potencial de contacto. Potencial de contacto, y ahora que tú me dices eso, tensión de juntura, bueno, será para que casi lo mismo. Ya hay una fórmula incluso, ¿no? Esa fórmula sabemos que indica, sin estar conectado, ya hay un potencial en la unión. ¿Y por qué proviene este potencial? A ver si me puedes compartir tu conocimiento aprendido en el semestre anterior. ¿Cuál es la causa del por qué proviene ese potencial? ¿A qué se debe? ¿Se han olvidado ya tan rápido? Por la difusión de huecos y electrones que crean un campo Por la difusión de huecos y electrones que crea una zona de deflexión y todo una jarana, ¿no? Conclusión: cuando se construye una estructura, o en el caso de un diodo, en el momento justo de la construcción aparece ese potencial de contacto, sin estar conectado. Entonces, esto es barrera de potencial del transistor sin polarizar, o sea, si no tiene estas baterías, tiene estas barreras de potencial. ¿Qué significa barrera? Pues son los potenciales de contacto. Ahí está, el potencial de contacto B sub 0. Entonces, entre emisor y base hay un potencial de contacto. Entre base y colector hay otro potencial de contacto. Esto es lo que hay. Son potenciales. Y todos sabemos que cuando un diodo se polariza directamente, ¿qué ocurre cuando se polariza un diodo directamente? ¿Conduce o no conduce? Quiero su participación. Yo puedo avanzar. Sin que usted participe, ya verá si me habrá entendido. Yo me esmero en que usted participe. Recordemos conceptos, recordemos conocimientos para entenderlo mejor. Si no siento participación, me lanzo, avanzo y punto. Ya verá si usted entiende. Ayúdeme a ser buen profesor. ¿Cómo? Participar. ¿Qué pasa cuando un diodo se polariza directamente? ¿Qué pasa con el potencial? ¿Aumenta o disminuye el potencial de contacto? Disminuye, ingeniero. Disminuye. Eso se ha aprendido, que un diodo polarizado directamente, por darle un voltaje externo, hace que ese potencial interno disminuya. Y si eso disminuye, ¿cómo se refleja? En que conduce corriente. Mientras que cuando es una unión polarizada inversamente, el potencial aumenta. Y si aumenta, no conduce corriente, no conduce el diodo. Sabemos que un diodo polarizado directamente no conduce, y un diodo polarizado directamente sí conduce. Entonces, aquí tenemos ya el resultado cuando le aplicamos este potencial. Que eran iguales, porque no estaba energizado, ahora disminuye. Fíjense, de este lugar de acá,
de esta raya, de esa raya, que es esta de acá, van a disculpar, disminuye, ha disminuido esta altura, este potencial, B sub O, bueno, que ya sabemos que está alrededor de 300, 400 milivoltios, a temperaturas ambientales, ha disminuido. Ya, cuando yo digo temperaturas ambientales, ya ustedes me entienden, porque se supone que el curso del dispositivo, o el anterior, fundamentos, ahí le han dicho que es temperatura ambiental. ¿Qué es temperatura ambiental? A ver, vamos a rebuscar conceptos. ¿Alguien podría indicar? Tan rápido se han olvidado, no ha pasado un mes, el día 27 de octubre hemos culminado. Todavía no es un mes. ¿Ya se han olvidado? ¿Qué es temperatura ambiental? ¿Alguien podría decir? Es la última pregunta que pregunto, porque veo que tampoco quieren participar. Avanzaré nomás. Ingeniero, es la temperatura de 37 grados, creo, es la temperatura ambiental. Es la temperatura a 27 grados centígrados, o lo que es lo mismo, 300 grados Kelvin. Ese es un nombre que se ha dado a ese valor de temperatura. Pero ¿qué podría significar la temperatura ambiental? Bueno, si les pregunto qué podría significar, a ver si alguien me puede decir, aparte de ser ese valor, pero ¿cuál es la intención? ¿Cuál es la intención? ¿Por qué se dice temperatura ambiental? Bueno, se dice, se supone que en toda la faz de la superficie terrestre la temperatura sería única y de ese valor, lo cual no es cierto. En los polos la temperatura no es igual que en el Ecuador. ¿Pero por qué se hace? Se hace porque es una forma de simplificar el estudio, asumir que el diodo, el dispositivo de dos terminales, o en este caso el transistor, que también está hecho en base a estructuras semiconductoras, prácticamente no depende de la temperatura, lo cual no es cierto. El diodo trabajando en el África, o el diodo trabajando en el desierto, no tiene la misma temperatura que si trabaja en los polos, que también va a trabajar, no es porque esté en los polos deja de trabajar. Recuerden que en los polos la temperatura será, bueno, vamos a decir que sea menos 30 grados centígrados, pero recuerden que todo el concepto de temperatura de los semiconductores no está referido a la temperatura en grados Celsius o en grados centígrados, sino en grados Kelvin, o sea, es la temperatura absoluta. Y aún así, estando con bastante frío, con tormentas, con tormentas, vamos a decir así, de nieve, ¿no? Donde la temperatura baja a 60 grados, o sea, menos 60 grados, aún así en los polos hay energía térmica, porque no está a 0 grados Kelvin. Si 273 grados Kelvin es el equivalente a 0 grados centígrados, menos 60 más o menos sería a 210 o 213. Todavía en los polos hay 213 grados Kelvin de energía. Claro, sentiremos frío, viento, nieve, todo, pero hay energía. Por eso va a funcionar también los transistores. No sé si eso les habrá explicado el profesor a aquellos que han pasado el curso de fundamentos de electrónica. Bueno, si me lo dicen, si les ha enseñado, si no los ha enseñado, si le ha clarificado que es temperatura ambiental, no sé. Si me lo dicen ahora. Si no, seguimos adelante. Muy bien. Entonces, volvemos y decimos lo siguiente. Aquí estamos entonces con el nivel similar como este de acá. Entonces, por haberle puesto esta batería que polariza directamente a esta estructura P y N, ¿no? Entonces disminuye, por eso esto se refleja en una conducción de corriente. Pero este está polarizado inversamente, entonces en vez de disminuir ha aumentado más el potencial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A ver, vamos a explicar el funcionamiento en pocas palabras. ¿Cómo funciona un transistor como amplificador o en la zona activa, como también se le conoce? Entonces, esta batería inyecta
portadores. ¿Qué portadores va a inyectar los mayoritarios? Y esta es estructura tipo P, entonces inyecta huecos. Esta batería inyecta huecos. Si fuera N, PN, inyectaría electrones, inyecta los mayoritarios, inyecta huecos. Para esta explicación, inyecta huecos. Inyecta huecos. Y los huecos tratarían de completar el circuito, ¿no es cierto? Van por P y llegan a N. Pero como esta estructura es muy delgadita, en el momento que ya están acá los huecos que han pasado de P a N, porque es lo que pasa cuando uno está polarizado directamente, en el momento que pasa quieren llegar acá, pero acá obtienen un potencial negativo. Recuerden que los huecos es como si fuera carga positiva, y cuando ven un potencial negativo son atraídos. Entonces quieren llegar acá, pero una gran parte se van directamente, o sea, no hacen este recorrido, sino pasan acá y luego se van ahí, y unos poquitos vienen acá. Por eso que la corriente de base es muy pequeñita, porque poquito está acá. ¿Por qué los huecos que deberían completar acá no hacen este recorrido, sino se pasan así directamente? Por el potencial negativo, porque está polarizado inversamente esta estructura NP, por eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es lo siguiente. En este funcionamiento de un transistor que estamos explicando para el caso PNP, que viene a ser igualito para el caso NPN, entonces se inyectan portadores, en este caso los mayoritarios huecos, y esos portadores, por lo general, la mayoría pasan al colector. Vamos a decir así, que se inyectan 100 y 97 pasan y llegan al colector. 3 llegan para acá. Muy bien. Entonces, ¿cómo funciona un transistor? Un transistor funciona de la siguiente manera. Un transistor es aquel dispositivo en el cual los portadores, los huecos, en su gran mayoría pasan así como estoy indicando la flecha. Ahora, la cantidad de los que están pasando se puede controlar. ¿Quién los controla? La corriente que estamos dándole a la base. Si esta corriente crece, entonces esta cantidad de portadores también crece. Si esta corriente disminuye, esta cantidad de portadores que van del emisor al colector disminuye. Entonces, estoy controlando el valor de la corriente que va del emisor al colector, controlo solamente por la cantidad de corriente que hay de la base. Ese es el funcionamiento de un transistor. Es un dispositivo controlado por corriente, en la cual la corriente que va del emisor hacia el colector se controla a través de la corriente que le damos a la base. Si esta aumenta, aumenta esto de acá. Si esta disminuye, disminuye esto de acá. Si esto lo hacemos aumentando, disminuyendo, hacemos que vaya aumentando, vaya disminuyendo. Y eso se traduce en una amplificación cuando pasa esta corriente variable por este resistor. Y de esa manera tenemos un amplificador. Todo eso lo estoy explicando de esta manera, estimados alumnos, y voy a leer lo que está escrito ahí. Dice, ¿qué dice? Dice, la polarización directa disminuye la barrera de potencial, ya la había explicado, la barrera de potencial de emisor base, lo que hace que aumente la corriente de emisor y hace que se inyecte huecos, lo que he explicado, que se inyecte huecos en la base, ¿no? Los cuales se difunden en la base, y por ser de pequeña longitud no se logra que todos vengan para la base, o sea, no se logra la recombinación total de los portadores, debido a que la mayor parte llega a la otra unión, a la unión colector-base, la cual, por estar polarizada inversamente, ya lo dije, hace que los huecos completen su circuito. Esa pequeña corriente para la recombinación en N constituye la corriente de base. Es lo que había ahí explicado. Hasta lo he explicado mejor. Esto es lo que me dice un libro, esto lo he sacado de un libro antiguo
ahí estaba. Así manifestaba cómo funciona un transistor. Pero creo que yo le he dicho mejor. El transistor, ya sea NPN o PNP, es un dispositivo en el cual la corriente que va del emisor hacia el colector se controla su cantidad por la corriente que ponemos en la base. Si esta aumenta, aumentará. Si esta disminuye, disminuirá. Y si esta aumenta y disminuye, lo hacemos variable, entonces estamos haciendo que corriente que vaya del emisor a el colector, entonces aumenta y disminuye, y ese aumento y disminución constante se refleja acá en un voltaje. Entonces, acá se le hace llegar un aumento o una disminución que corresponda a la señal que yo quiero amplificar. Y eso se traduce en un aumento y en una disminución más grande, y eso es el sistema de amplificación, que generalmente es la aplicación más útil que hace un transistor, ya sea PNP o NP. ¿Alguna pregunta, estimados estudiantes? Muy bien, si no hay alguna pregunta, entonces vamos a hablar sobre las zonas de trabajo del transistor. Aquí está. Zonas de trabajo de un transistor. El transistor tiene 4 zonas de trabajo. El transistor tiene 4 zonas de trabajo. ¿Cuáles son las zonas de trabajo? La zona activa, la zona de saturación, la zona de corte y la zona invertida. Bueno, este es nombre nada más, porque esta zona no sirve para nada, porque la zona invertida, que es opuesta a la zona activa, no se utiliza, porque constructivamente no ha sido construido para él. Voy a explicar. Si bien matemáticamente y pedagógicamente estamos diciendo que así está formado un transistor, así está formado, 2 P y una N en medio, o una P en medio de 2 Ns, así está. Esta es la explicación pedagógica. Así no se construye. Generalmente se construye así, ¿no? Ya cuando uno aprende, entonces se pone una estructura, ya P, por ejemplo. P. Luego viene una N. Entonces acá se pone una estructura N. Este es N. Y luego viene una P. Así es como se construye. Entonces, no es igual. Acá parece que es simétrico. Este que es colector también podría ser que es el emisor, y este que es el emisor podría ser el colector. Acá, si lo ven así, es simétrico. Pero no, físicamente no es así. Este no es igual a este de acá. Este tiene mayores portadores que este de acá. Este tiene mayor área que esto. Entonces, no es igual, no es simétrico, tal como se construye. Entonces, por eso que la zona invertida, cuando se invierte, no funciona. Es como que si no sirve para nada, ¿ya? En la zona invertida es como que no sirve para nada. Por eso esta no sirve. Pero es invertida, así se le conoce. Entonces, hay 3 zonas. De las 4, la activa, la saturación y de corte, hay la invertida. ¿Cómo reconozco que es una zona activa? Porque hay 2 uniones. Una unión se polariza directamente, ahí está. Y la zona y la otra unión se polariza inversamente, PI, polarizado inversamente, PD, polarizado directamente. Esta zona que cumple con estas 2 condiciones se denomina zona activa, la que hemos explicado, y se usa como amplificador. Es el uso más importante que se le da a un. Mientras que la zona de saturación y la zona de corte, ¿cómo se identifican? En la zona de saturación las 2 están polarizadas directamente. En la zona de corte las 2 están polarizadas inversamente. Y estos 2 casos, saturación y corte, se utilizan cuando el transistor se usa como circuitos digitales, que no es el caso de este curso. Para eso hay un curso de sistemas digitales. En la zona de saturación y en la zona de corte,
el transistor en la zona de saturación es como si fuera un interruptor cerrado. O sea, fíjense, entre colector y emisor es como si fuera un interruptor cerrado. Y ese interruptor, ¿quién lo controla? En la corriente que hay en la base. Es como si fuera un interruptor. O sea, no es un interruptor, es como si fuera. Es una forma de entenderlo mejor. Entonces, en la zona de saturación, entre colector y emisor, para entenderlo mejor, es como si hubiera un interruptor. Pero ese interruptor estaría cerrado. Por eso que el voltaje entre colector, por eso que el voltaje, por eso que, voy a borrar, es como si estuviera cerrado. Por eso que el voltaje entre colector con emisor, ¿qué pasa cuando tenemos un interruptor cerrado? Es puro metal, 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 metal. Y pasa corriente, pero la resistencia de este pequeño metal, ¿cuánto es? Cero. Si la resistencia del pequeño metal es cero, a pesar que pasa corriente, ¿cuánto es el voltaje? Cero. Por eso en un interruptor cerrado, el voltaje es cero. En un transistor no será cero, cercano a cero, esa es otra cosa. O sea, los voltajes entre colector y emisor serían 0,2, 0,3, 0,7. Es casi cero, pero no es cero. Por eso se le modela mejor como si fuera un interruptor cerrado entre colector y el emisor. ¿Y quién lo cierra? La corriente que damos acá. Por eso no está unido, sino está separado. En el caso de corte es lo opuesto. Es como si fuera un interruptor abierto. Y cuando hay un interruptor abierto, por ahí no pasará corriente. Por eso no habrá corriente del colector al emisor. ¿Y quién me da? La corriente casi pequeña que hay acá en la base. Estos son los dos usos de corte y saturación. Entonces, las zonas de corte y saturación son zonas que se usan en circuitos digitales. Y la zona activa es la zona que más vamos a usar en este curso como amplificador. En la zona activa, uno se polariza directamente y la otra inversamente. En la zona de saturación, las dos están polarizadas directamente. Ahí está. Polarizado directamente, las dos. En la zona de corte, las dos polarizados inversamente. Y la zona invertida es lo opuesto. Si este estaba directo, ahora está inverso. Y la zona invertida ahora es directo. Pero eso no tiene uso. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Supongo que esto el profesor a aquellos que repitieron el curso les habrá explicado muy bien esto, las zonas de un transistor. A ver, preguntaremos. Rafael Chura, ¿cuántas veces estás llevando el curso? Bueno, mínimamente, si es que estás llevando por segunda, es que en el semestre pasado llevaste. ¿Cómo fue tu situación? Ingeniero, esa es mi primera vez, ingeniero. Tu primera vez. No puedo llevar porque se me cruzaba. Ya. Rubén Cutipa, muy buenos días. Buenos días, ingeniero. También es mi primera vez, pero es porque pasé de fundamentos, ¿no? Muy bien. Es cierto que en fundamentos no hicieron las leyes de los semiconductores, no aplicaron la ley de acción de masas ni la ley de neutralidad eléctrica, ¿cierto? La ley de acción de masas sí, no, ingeniero. O sea, no tenía mucho tiempo el ingeniero Campana. Tuvo que correr un poco para el primer examen. ¿El ingeniero Campana fue quien te enseñó en el semestre pasado? Sí. ¿No es el ingeniero Herrera? No. A ver, Rafael Chura, ¿quién enseñó en el semestre pasado? A el semestre pasado enseñó el ingeniero Walter Mego. Total. En la clase pasada me dijeron que... No, laboratorio no, yo hablo del curso de teoría. El curso de teoría fue el ingeniero Campana en el laboratorio y el ingeniero Mego como él indica. Allá. María Teresa, ¿cómo es? A ver, tú me has dicho otra versión, creo. No, ingeniero, yo estoy llevando por segunda vez. Quien le dijo fue mi compañera Ingrid. Yeah. Pero él dijo, Julio Herrera me dijo. Por eso, mi compañera Ingrid, creo que llevó otro semestre. Ya, seguramente. Pero aún así, Campana no ha llegado para ley de acción de masas, ni las leyes, o sea, ¿para qué sirven esas dos leyes? Para calcular las concentraciones.
O sea, ¿cómo saber? Pero para la neutralidad sí lo utilizó, ¿no? En el comienzo para explicar el tema de los semiconductores y sí llegó a explicar la neutralidad, pero, o sea, ni siquiera lo puso ni en su examen, nada, no le tomó tanta importancia como debió, creo. Ah, caramba. Gracias por la novedad. ¿Fue así, Rafael Chura? Ingeniero, yo le había comentado que había llevado hace Ah, dos ya. semestres atrás. Ya, perfecto. Ya. Continuamos. A ver, María Teresa, a ver, tú confírmame. Ya tampoco, ya no quiero saber. Estoy averiguando cómo lo hacen otros docentes. María Teresa. Sí, ingeniero, no le he entendido, disculpe. No, yo decía, fue así como dice Rubén, que no tomó, ni evaluó el cálculo de las concentraciones en el interior de los semiconductores. O sea, ustedes no lograron calcular matemáticamente, si yo te doy un semiconductor que tiene tal dimensión, cuánto es su resistencia, su resistividad, todo eso. ¿No hicieron esos ejemplos? Sí lo calculó, Eso se hace. o sea, se podría calcular normal, ingeniero, y también podemos tomar algunos ejercicios. Un ejercicio resolvió en clase, y bueno, más era que te guíes, ¿no? Por su bibliografía que nos dio. Y en ahí había justamente eso de hallar la resistividad, y ya, prácticamente de ahí tenías que guiarte, ¿no? Al menos para el primer examen, de ahí lo demás era conforme. Bueno, ya. Yo no quiero entrar en más, pero me llama la atención. Yo lo conozco al docente que han mencionado. Siempre ha sido ahí exigente, pero en fin, ¿qué será? En fin, seguimos. Ya nunca más voy a preguntar. Bueno, y en el caso para los que han repetido, porque son varios, a ver, vamos a ver. Alberto Arturo, Sí, ingeniero, dígame. buenas tardes. ¿Primera vez o ya llevas por segunda? Segunda, ingeniero. ¿Cómo hizo esta parte ahí el docente? Clarificó muy bien las zonas activas, la zona de saturación, zona de corte, funcionamiento. ¿Cómo hizo el docente? Lo hizo en una presentación de PowerPoint, sí, pero sí llegó a explicar esas zonas, ingeniero. Bueno, espero que ahora con lo que el semestre pasado y con lo que yo he explicado esté bien claro, ¿no? Sí, ingeniero. Son cuatro zonas. Una está de nombre nomás porque nunca se usa, mientras que la zona que más se usa y la que vamos a hacer en este curso es la zona activa. A ver, ahora sí continuamos. Muy bien, con esa claridad. Todavía me queda ahí una hora, 12:05. ¿No? Y aquí vamos a hacer las corrientes internas de un transistor, que estoy seguro no lo ha hecho en el semestre pasado, ni yo tampoco lo voy a hacer. Que lo puedo hacer, pero esto significaba una clase más. Una clase más. ¿No? Pero vamos a manifestar. O sea, ¿para qué se hace este tema de corrientes internas del transistor? Ahí ya veo, pues, ahí aplico la teoría de semiconductores. En P tengo que tener, ¿quiénes son los mayoritarios? Los huecos. Entonces es corriente de huecos y el segundo subíndice es corriente de huecos en el emisor. Pero también acá hay minoritarios. Entonces también, ¿por qué los minoritarios? Eso se debe a la temperatura. Generalmente los corrientes de los mayoritarios debido a las impurezas, ¿no? Acá hay impurezas de valencia 3, o sea, impurezas aceptadoras hay, ¿no es cierto? Entonces esto crea la corriente de huecos. Pero también hay, debido a la temperatura, hay portadores minoritarios, que son los electrones. Entonces es corriente de electrones en la estructura E, en el emisor, ¿no? Y así también hay acá. Sí, dígame. Ambas corrientes van en el mismo sentido. ¿Qué? ¿Por qué ambas corrientes que se generan, digamos, de acuerdo a los huecos y...? Eso es dispositivos electrónicos. Ese es el curso anterior. El docente no les explicó que la corriente de electrones y la corriente de huecos, en realidad todos son, se dice corriente de huecos, pero en realidad también es
es corriente de electrones. Yo siempre cuando explico la corriente de huecos es también una forma de llevar electrones, sino que llevas electrones de salto en salto. Mientras la corriente de electrones es una forma directa de corriente de electrones. Ambos son electrones. Díganme, supongo que el curso le ha dicho ahí el profesor, la corriente que hay en los circuitos, usted que está estudiando ingeniería electrónica, la corriente no se debe a los electrones, y si la corriente se debe a los electrones, usted sabe, y le han explicado, que la corriente siempre sale del más y regresa de alguna manera al menos, ¿no es cierto? Eso le han explicado. Pero esa es la corriente convencional. Esa es la corriente que estaría formado por cargas positivas. Porque si acá hay cargas positivas, este positivo lo rechaza y este negativo lo atrae. La corriente real es al revés. La corriente real viene así, porque está formada por electrones. El negativo rechaza a los electrones y el positivo los atrae, entonces hace sentido contrario. Esta es la corriente convencional y esta es la corriente real. Eso se estudia en el curso de Fundamentos o Dispositivos Electrónicos, haciendo entender que en un inicio se pensaba que la corriente estaba formada por cargas positivas, después pasaron muchos años y se dieron cuenta que era al revés, la corriente no estaba formada por cargas positivas, sino por cargas negativas, por eso se estudia electrónica y no estudia ingeniería positrónica. Pero afortunadamente los voltajes permanecían igual, y como los voltajes permanecían igual, entonces no alteraba nada. Y por eso se prefirió, porque ya se avanzó mucho en el conocimiento, seguir suponiendo como si fueran cargas positivas. Y para tener en cuenta la realidad, se dijo que la corriente en cualquier estudio siempre se va a suponer como si fuera cargas positivas, lo cual no es cierto, sino siempre son cargas negativas. Pero se va a suponer entonces a esta corriente como la corriente convencional. Usted agarra cualquier libro, cualquier cosa, siempre está en base a la corriente convencional, aquella que es contraria a la corriente real. Si usted va al laboratorio, todo se ha hecho en base a la corriente convencional. O sea, físicamente la corriente es de electrones, pero todo lo que estudiamos es como si fuera corriente positiva. Y todo en el laboratorio, la medición de multímetros, todo se hace para la corriente convencional. Se supone que eso les ha explicado el docente, para que se entienda. Y por eso que no es contrario, miren así. Porque este es corriente de electrones, este es corriente de huecos, pero que también permite conducir electrones. Estos son electrones de salto en salto y estos son electrones que van directamente. Por eso yo siempre digo, la corriente de electrones es aquella que va así. Y la corriente de huecos es una corriente también de electrones, pero que van de salto en salto. Son dos tipos de corriente. Ahora sí. ¿Ahora sí se entendió? Bueno, no me contesta. No, sí, no. Entonces, pero justamente ya entramos a la profundidad, pues. Ya, por eso que yo no quiero entrar mucho, ya entramos a esto, y ahí se ponen las fuentes, las corrientes, esa corriente de huecos, de electrones, la corriente de huecos en la estructura P, la corriente de huecos en la estructura P, pero del colector, la corriente de recombinación, todo ese tipo de corrientes que podríamos hacer como si fuera un diodo, todo eso nos permite hallar eficiencia del emisor. ¿Qué es la eficiencia? Es la corriente de mayoritarios inyectados en esta primera unión sobre la corriente total del emisor. O sea, ¿cuántos de estos, de los huecos, con respecto a la suma de los dos hay? Esa es la eficiencia, se hace un cálculo, todo esto, o sea, yo quiero obviar eso, ¿ya? Quiero obviar. Luego tenemos la definición del factor de transporte. ¿Qué es factor de transporte? Es corriente de portadores mayoritarios inyectados que llegan a esta segunda unión. Acá hay una unión del colector,
sobre la corriente de inyectados en esto. O sea, ¿qué es el factor de transporte? O sea, simplemente estoy mencionando ligeramente. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos de estos llegan acá con respecto al total que acá hubo? Ese es el factor de transporte. Bueno, entonces ahí entramos a una teoría profunda del transistor, que el alfa, ¿qué es el alfa del transistor? Y todo. Luego entramos, antes yo lo hacía, esto requiere otra clase más, 2 horas más. Entonces, se hacía un estudio, se hacía un estudio detallado de las corrientes de un transistor. Ahí está, fíjense, como si fuera diodo. Como si fuera diodos. La corriente de electrones en la estructura P, en X igual a 0, todo eso que hemos hecho en el curso de dispositivos y componentes. Supongo yo que el profesor del curso pasado les ha demostrado matemáticamente la expresión de un diodo. ¿Cómo sale la expresión? No, esta es la fórmula de un diodo. Si es que ha hecho la fórmula de un diodo, la ha puesto mal. Él ha debido demostrar matemáticamente cómo sale la ecuación del diodo. Esa es una clase para la demostración. Pero si no lo ha hecho, mal. Bueno, ya eso no me compete a mí, pues, ¿no? O es que lo ha demostrado. A ver cómo es. En el curso pasado, Sí, ¿demostró la expresión matemática o le dijo, esta es la fórmula nada más? Sí lo llegó a demostrar, ingeniero. Muy bien, si lo ha llegado a demostrar, perfecto, yo lo felicito porque así debe ser el curso de fundamento. ¿Ya? Así debe ser. Entonces, se hace pues esto, igual como en el diodo, tremendo, minucioso, y se agrupan, se factoriza y se hace unas constantes, en fin, es una profundidad tremenda, tremenda. Pero ¿para qué sirve toda esa profundidad que ahí estoy mostrando? ¿Para qué sirve? Esa profundidad sirve solamente para llegar a esto. A esto de acá. O sea, me estoy saltando eso. Estoy mostrando muy ligeramente las corrientes detalladas en el interior de un transistor. Desde acá comienzo. Me estoy saltando. Desde acá comienzo, ¿no? Desde acá comienzo. Me salto. No es que no sirva. Puede servir para justificar eso, pero aún me estoy saltando porque considero que ya a este nivel, tal vez eso en el año 1970, en eso tal vez era profundidad. Tanto ha avanzado la electrónica, tantas cosas tenemos que hacer. Ya la experiencia me demuestra dar una idea, como si fuera el diodo en esa profundidad del diodo, definiciones de transportes, todo, ¿no es cierto? Para irme a lo más fundamental, a lo que yo quiero, a lo que vamos a usar. Esto es para comprender nada más. Entonces, ¿para qué sirve? ¿Qué es el alfa? ¿Qué es el alfa de un transistor? Aquí está su definición. El alfa de un transistor, dice alfa del transistor. El alfa del transistor, esa es la corriente del colector debido al emisor, menos la corriente del colector cuando el emisor está en cero. O sea, fíjense. El alfa es la corriente que hay acá cuando parte de aquí. Pero recuerden que este de acá está polarizado inversamente. ¿Y qué pasa en un diodo que está polarizado inversamente? En un diodo que está polarizado inversamente, ¿qué es lo que se tiene? En un diodo polarizado inversamente prácticamente se dice que no conduce corriente. Ya sabemos que es prácticamente. En la realidad hay una corriente, es muy pequeñita. ¿Cómo se llama esa corriente? La corriente inversa de saturación. Entonces, cuando no está polarizado y este está polarizado inversamente, hay una pequeña corriente que va en sentido contrario. Por eso que le va a quitar a esto que viene de aquí para allá. Eso es el sentido de por qué se define alfa. Es la corriente que llega al colector
y que se inyecta en el emisor, menos la corriente cuando la juntura emisor-base no está polarizada. Menos. ¿Quién es esa corriente? Es la corriente, ¿no?, inversa de saturación de la segunda juntura. Todo sobre la corriente del emisor. En fin, y ahí se demuestra que el alfa es igual al factor de transporte por este concepto de gamma, ¿no? Es el concepto de gamma, que es eficiencia del emisor. Bueno, no quiero profundizar, sino quiero decir que todo este estudio detallado, aquí quiero que se concentren, todo este estudio detallado, ampuloso, engorroso, que requiere mucho tiempo para entenderlo, sirve para justificar, ahí quiero ese entendimiento, porque aquí vienen unos conceptos, los conceptos de Ebers-Moll, ¿no? Ahí está. Conceptos de Ebers-Moll, ecuaciones de Ebers-Moll, expresiones matemáticas complejas, confusas, pero que con tiempo se puede entender, pero todo eso sirve para llegar a esta conclusión, a que el alfa, si bien tuvo una definición, el alfa se puede calcular con esta expresión. Y lo remarco, ¿ya? Todo eso de corriente lo remarco diciendo lo siguiente. Todo eso sirve, que no lo estoy haciendo, lo he mencionado muy ligeramente, porque quiero saltarme. Puede servir, antes sí servía, pero ahora tanto hay por aprender que lo veo no justificado, meterme en profundidad, algo engorroso, que se va a entender con mucho tiempo, pero que al final sirve solamente para esto de acá, para lo que es el alfa. ¿Para qué sirve? Para entender. ¿Qué es el alfa? El alfa es un parámetro del transistor. Ya. En este parámetro, ¿qué se reflejan? La forma como se construye el transistor. Acá tenemos el coeficiente de difusión de los electrones, el coeficiente de difusión de los huecos. Acá tenemos las dimensiones del transistor. Acá tenemos las concentraciones que hay en las estructuras. Entonces, la forma constructiva se refleja acá. ¿Ya? La forma constructiva se refleja en el alfa. Si el transistor se construye de una forma, tendremos un alfa. Si el transistor se construye de otra forma, tendremos otro alfa. O sea, la forma constructiva, debido a todo este estudio engorroso, se refleja en alfa. ¿Ya? Y nos ahorramos toda esta engorrosidad, que no es difícil, pero que requiere mucho tiempo para entender. Ahí están estos valores que se denominan las ecuaciones de Ebers-Moll. Si alguien tiene interés, léalo. Es engorroso, ¿no? Quita tiempo, pero eso ya es facultativo ya de cada uno de ustedes. Yo generalmente cuando hacía esto, me demoraba una clase para hacer las ecuaciones de Ebers-Moll. Yo quiero saltar. Recuerden que hemos perdido ya la clase ya anterior. Es otro motivo para saltar. Entonces, todo eso engorroso, difícil, que no es imposible de entender, se refleja en llegar. Todo eso sirve para llegar acá, a alfa. Alfa es igual a 1 sobre 1 más algo. Y ese algo depende de la forma constructiva. A ver, vamos a analizar. Si este algo fuera 0, sería 1 sobre 1. El alfa sería 1. Como este algo no es 0, es pequeñito, pero no es 0, entonces sería 1 sobre 1 más alguito. Entonces, el alfa nunca va a ser 1. Se acerca a 1, pero nunca va a ser 1. Y ahí sacamos que el alfa siempre va a ser menor que 1. En la práctica, a eso quería llegar, en la práctica, se tiene que para transistores normales, comerciales, el alfa nunca puede ser 1. Es cercano a 1, pero no es. Entonces, normalmente se ha hecho una estadística, por decir así, en todos los transistores, que el alfa
el alfa casi tiene un valor entre 0,9 y 0,99. Ustedes no van a encontrar alfas de 0,8, no, entre 0,9 y 0,99. Entonces, el alfa es un parámetro constructivo del transistor que nunca es 1, sino es cercano a 1. ¿Y cómo se obtiene el alfa? De la forma como se construye. ¿Cómo? Dando valores acá, obtenemos el alfa. Ese es el alfa. Para eso sirve todo esto, estudio detallado del transistor. ¿Alguna pregunta? No creo que el ingeniero Facundo haya hecho el estudio detallado de las corrientes. Y si lo ha hecho, bien. ¿Lo hizo o no lo hizo? ¿Cómo fue? No lo hice, ingeniero. Yo lo hacía, pero para eso necesitaba una clase más. Y ya veía yo en las caras, pues. Como yo volaba cuando era estudiante, también mis estudiantes volaban cuando yo era docente. Engorroso era. A veces te perdías en el camino. Entonces ya opté mejor no entrar mucho. Ahí se pone para que se sepan. Allá los que quieran trabajar construyendo transistores y logran trabajar. Entonces, ya pues, para eso sirve el estudio detallado de las corrientes, para entender el alfa. ¿Se ha entendido el alfa, estimados estudiantes? Sí, ingeniero. Bueno, he tratado de ser lo más explícito posible, o sea, que me entiendan la idea. Es una profundidad. Si era una profundidad hablar del transistor, modelos, todo eso que ya sabemos. Perdón, si era una profundidad hablar del diodo, ¿no es cierto? Y ya sabemos lo engorroso que era eso, hasta la demostración matemática, ¿no? Lo engorroso, el transistor con mayor razón. Entonces ya tenemos la idea de semiconductores y vamos a ir a cosas más prácticas sin entrar en tanta profundidad. Por eso es que decimos que todo eso se refleja en el alfa. Muy bien, ya he entendido qué es el alfa. El alfa, hay una definición que ahí está. El alfa es un parámetro, sin entrar a la definición, en él se refleja la forma constructiva del transistor y en segundo lugar, por la forma como resulta la matemática en base a todo esto, estamos viendo que el alfa nunca va a ser 1. Cercano a 1 sí, pero nunca va a ser 1. Generalmente los alfas en la práctica son desde 0,90 hasta 0,90. Ese es el alfa. Es un parámetro en el cual se refleja la forma constructiva del transistor. Ahí están las dimensiones, ahí están las concentraciones, ahí está. ¿Cómo se construye? Tiene un valor de alfa. Si lo construyo distinto uno del otro, tiene otro alfa. Ahora sí, con esto vamos a pasar. Me he ahorrado mucho tiempo, me he ahorrado muchas cosas, porque solamente para eso servía las corrientes internas de un transistor, para llegar al concepto de alfa. Entonces digo lo siguiente, vamos a hablar sobre espero de que se vea bien, relaciones entre las corrientes de un transistor. Esto es lo más práctico y generalmente todo el mundo comienza así: transistor, estructuras, símbolos y corrientes, y se ahorra el alfa. Yo siquiera he comentado algo para entender, porque es bien engorroso. Entonces vamos a hablar sobre las corrientes de un transistor, ya sea PNP o NPN. Fíjense, aquí todavía quedan los rastros de mi hojita. Fíjense, ahí está la hojita. Todo lo que ya se estaba desportillando, descascarando, ya los colores ya ni se veían, tenía que repasarlo cada rato. Entonces no, esto lo voy a perder, mejor le saco foto. Este estaba pues un color rojito, pero sale así. Entonces, lo que hemos dicho se cumple considerando el transistor
como si fuera un nodo grande, en el cual entra una corriente y salen dos, ¿qué debe cumplirse? Que la corriente del emisor siempre es igual a la corriente del colector más la corriente del base. Eso debe cumplirse. Si la corriente del emisor para el transistor PNP entra, es porque la corriente del colector sumado con la corriente de base, las dos dan el valor del emisor y además salen. Si es un transistor NPN, si la corriente del emisor sale, entonces es la corriente del colector más la corriente de base, que sumado los dos dan el valor del emisor, deben entrar. ¿De acuerdo? Eso se cumple. Viéndolo simplemente el transistor como un nodo de un circuito. Y además, esto ¿de dónde sale? Sale de toda esta matemática. Sale de toda esta matemática. De toda esta matemática sale esto de acá, que ya lo voy a poner nada más. Ahí está. Entonces sale algo, no, demuéstralo, profesor, se engorroso. Pero que sí lo puedo hacer, sí lo puedo hacer. Entonces sale esto. Y es igual. ¿Y cómo sale esto de la definición? Esto sale de la definición de esto de aquí. Fíjense. Esta es la definición. La definición del alfa. Esta es la definición en palabras, y esto en vez de palabras pongo I sub C, esto I sub C0, y de la definición ¿qué cosa es? I sub C, ¿a qué cosa es igual? Alfa por esto y menos esto, ¿no? Y más esto. Esto pasa para el otro lado y esto sale, esto de acá. De la misma definición, tal como se definió que es el alfa, sale esto. Pero estamos diciendo que esto es como si fuera la corriente inversa de saturación en un diodo. Y por eso llego a lo siguiente. Tenemos que, estrictamente hablando, I de colector es igual al alfa por I de emisor más esto que es la corriente inversa de saturación. Y como esto es debido a un diodo polarizado inversamente, que es en la unión colector-base, esto es casi cero. Entonces por eso esto lo puedo exagerar, tal como decíamos con el diodo. Entonces puedo decir que esto es casi cero y solamente quedaría como una fórmula que se añade a este de acá para el transistor, que la corriente del colector es igual a alfa veces la corriente del emisor. Ya no hay esta. E interpretemos esto. A ver, fíjense, estas dos son prácticamente las dos fórmulas básicas. En base a estas salen otras, pero estas son las dos fórmulas básicas. Primero, la corriente del emisor es igual a la suma de la corriente del colector más base. Y segundo, ¿qué dice acá? La corriente del colector es alfa veces la corriente del emisor. Pero ahora hemos dicho que alfa es casi 1, no es 1. O sea, la corriente del colector es casi igual, un poquito menos que la corriente del emisor. Entonces, si es la suma de las dos, si esta es casi igual a esta, ese poquito que le falta es la corriente de base. Ese poquito que le falta. Entonces, podemos decir una forma alternativa, que la corriente del emisor es igual a la corriente de base, siendo este casi cercano a este valor, y lo poquito que le falta es la corriente de base. Sale por eso. Y con estas dos, sufi. Pero esta es la que siempre se usa. Esta se puede usar, pero es la que menos se usa. ¿Por qué? Porque si bien alfa es la forma constructiva, es un parámetro que resulta de la forma constructiva, así resulta alfa, resulta que reemplazando este de aquí en esta de acá, o sea, donde yo vea, por ejemplo,
donde yo vea I de colector, reemplazo alfa por I de emisor. Entonces voy a tener I de emisor acá por alfa, ¿no es cierto? Y con I de base. Junto lo I de emisor y obtengo esta relación. O sea, esto lo hago ahí acá, ¿no es cierto? En vez de, o al revés, ahí me he equivocado. En vez de poner I de emisor, pongo I de emisor es igual a I de colector sobre alfa, que es lo que hago acá. En vez de I de emisor pongo I de colector sobre alfa, o sea, este viene para acá. Ya está. Y lo demás lo dejo tal como está. Entonces tengo, combinando estas dos, una relación entre I de colector con I de base. ¿No es cierto? Entonces factorizo, pues, a un lado el I de colector, ahí está, este pasa para el otro lado, ahí está acá, y el I de base. Factorizo el I de colector, ahí está factorizando, y me queda 1 sobre alfa menos 1, y si pongo mínimo común denominador quedaría 1 menos alfa sobre alfa, e I de base. Y tengo una relación en base a estas dos, en la cual tengo I de base con I de colector. I de base con I de colector. Si esto paso para el otro lado, sería alfa sobre 1 menos alfa. Ahí está, alfa sobre 1 menos alfa. Ahí está, alfa sobre 1. Entonces, tengo, ¿qué cosa? Hemos dicho que prácticamente I de colector es casi igual a I de emisor. No son iguales, siempre es un poquito mayor el I de emisor. Entonces, yo digo lo siguiente. Como esto es tan pequeñito, yo tengo un factor que está en base a alfas, un factor que multiplica a un valor pequeñito. A este factor le voy a renombrar con otro nombre. Este factor se llama beta. Y a beta generalmente se le dice ganancia de corriente. ¿Por qué se le dice ganancia de corriente? Porque justamente un pequeñito convertido por un factor para que sea grande. Por eso es ganancia de corriente. Entonces, ¿qué es el beta? Es otro parámetro secundario, podemos decir, es un parámetro secundario que sale en base al parámetro primario, que es alfa, que es un parámetro de construcción, es un parámetro secundario conocido como ganancia de corriente. Y que así como alfa es casi cercano a 1, entonces el beta en los transistores comerciales casi siempre es mayor que 100. 101, 102, 180, 253.99, 300, 400. Es raro que el alfa salga menos de 100. Puede salir, pero es raro. ¿Por qué? Porque el alfa es bien pequeñito y cercano a 1. Por eso. Entonces, si bien el factor constructivo es el alfa, pero combinando este factor constructivo da a un factor secundario que se dice beta. Y este factor secundario se le conoce como ganancia de corriente. En conclusión, en la mayoría de los transistores que debería decirse el alfa, poco se usa el alfa, sino se usa la alternativa, el beta, que es la ganancia de corriente, que está en base al alfa, y el alfa que está en base a la forma constructiva del transistor. Por lo tanto, puedo decir que el beta de alguna manera refleja secundariamente la forma constructiva del transistor. Entonces, ¿qué es el beta? El beta es igual a alfa sobre 1 menos alfa. Y entonces llego a esta fórmula. Entonces, si esto digo que es beta, entonces digo, la corriente del colector es igual a beta veces la corriente de base. Ahí está. Esta es ya una fórmula que sale combinando estas dos. Aunque esta es la que más se usa. La que más se usa es esta. Y con esos dos quedan. Esta que es la primigenia, pero la otra es esta de acá. La corriente del colector, esta de aquí. Ya está. Es la que más se usa. Es esa. Que la corriente del colector es beta veces la corriente de base. Y la corriente del emisor será beta más 1. Si yo quiero combinar, si en vez de corriente del colector pongo corriente del emisor, sale beta más. ¿Y cómo sale beta más 1? Reemplacen acá, pues. Acá reemplacen, fíjense. Acá pongo corriente del colector beta veces corriente de base. Estoy haciendo las demostraciones, que voy a pedir en las evaluaciones, demostrar, por si acaso. Entonces, acá
reemplazo beta más I de base. I de base y acá I de base por beta. Factorizo I de base y queda beta más 1. Entonces tengo la corriente del emisor es igual a la corriente de base por beta más 1. Entonces tengo dos formas de comparar la corriente del emisor y la corriente del colector con la corriente de base. La corriente del colector, beta veces I de base, y la corriente del emisor, beta más 1, I de base. Que son estas de acá, ¿no? Que ya acá está demostrado. Ahí está. Ahí está la demostración, lo he hecho rápido, ¿no? Ya está. En fin, tienen estas expresiones, mejor sería que las dominen todas, ¿no? Que las dominen todas. Esta, 4 nada más, o 5 si queremos decir. A ver, voy a retroceder, ya me he saltado. Ahí está. Este de acá, comenzando 1, 2, 3, 4, 5. Y esas son lo que se conoce como las corrientes en un transistor. Son las relaciones de corrientes entre un transistor. Y finalizo diciendo esta clasecita, diciendo lo siguiente. ¿Qué digo? Hasta incluso, ¿de dónde sale la palabra transistor? La palabra transistor sale de dos palabras inglesas, de transfer resistor, en el cual se usan, eso se conoce como un anagrama. ¿Qué es el anagrama? Es una nueva palabra formada en base a otras palabras. Por ejemplo, el LED también es un anagrama. Decimos diodo LED, pero en realidad la palabra LED sale de Light Emitter Diode. ONU es un anagrama, es Organización de Naciones Unidas, sino que se usan las primeras letras. ONU en inglés no es ONU. ONU en inglés es uno, porque es United Nations Organization, ¿no? OTAN es en castellano, Organización del Tratado del Atlántico Norte, pero en inglés es NATO, ¿no? Es National, es ya North Atlantic, y no sé, Trade Organization. Hasta depende también el ámbito. Pero felizmente tanto en esto primero apareció en idioma inglés, ¿no es cierto? Y en castellano lo hemos asimilado tal como está. ¿De dónde viene la palabra transistor? La palabra transistor viene de lo que es transfer resistor, o sea, de transfer, y de sistor viene de resistor, o sea, es una transferencia de resistor. ¿Qué es eso de transferencia de resistor? Para entender. Es que cuando analicemos ya más en profundidad el transistor, vamos a entender que se comporta, no es un transformador, algo parecido a un transformador. O sea, transfiere resistencia. O sea, transfiere resistencia. Visto de aquí, acá hay una resistencia. Visto de acá hay otra resistencia. Entonces las resistencias no son iguales, o sea, transfiere una alta y se convierte en una baja para acá. Y tiene una baja y se convierte en una alta, o como quien dice, transfiere resistencia. Algo parecido no es un transformador hace eso. Un transformador transforma resistencias. La resistencia del primario es la resistencia del secundario, es a veces A al cuadrado la resistencia del primario, ¿no? Ahí se transforma, transfiere resistencia, es como si fuera otra resistencia, ¿viste? Algo parecido hace, y por eso es que como algo parecido hacía, se bautizó a este dispositivo como transfer resistor, o sea, transferencia de resistencia, y se quedó con las palabras con las que he mencionado, y ahí viene transistor. Conclusión que entonces, dejamos lo engorroso de lo que es un transistor. Ustedes saben cuán engorroso ha sido para llegar al diodo para entender, ¿no? Con esta matemática profunda,
que que lo hemos simplificado, he tratado de ser lo más explícito, no significa que no sirva, sirve para entender cómo sale el alfa, para eso nomás sirve, ¿no es cierto? Y hemos llegado a las corrientes del transistor. Ya está. Y con eso hemos culminado esta primera clase. Ahora, todo lo que viene ya es facilito, ya es circuitería, es circuitar, ya es más práctico. Eso es, y así iniciamos nuestra clase, nuestra primera clase de este curso denominado Circuitos Electrónicos 1. ¿Alguna pregunta, estimados estudiantes? ¿Alguna pregunta? Fundamental, que sepan de memoria las 5 fórmulas. Hay 3 ahí, y más 2 más, 5 fórmulas. Aunque son 2 las más básicas, pero mejor de una vez 5, ya está. Estas 5 fórmulas para que sepan las relaciones entre las corrientes de un transistor. Después de todo, nosotros al transistor no vamos a estudiar internamente, no nos vamos a meter. O sea, al transistor no vamos a estar acá navegando internamente qué ocurre con las corrientes, que se peleen las corrientes de portadores mayoritarios, en fin, todo lo que ocurre. A nosotros vamos a analizarlo al transistor externamente. ¿Qué pasa con la corriente del emisor? ¿Qué pasa? O sea, lo vamos a analizar externamente. Internamente hay una lucha entre recombinación, no me interesa. ¿Por qué? Vamos a aplicar nuestros conceptos de teoría de circuitos externamente. Por eso no es tan necesario, ¿no?, compenetrarse tanto internamente. ¿Y cómo se refleja lo que sucede internamente? ¿Cómo se refleja lo que sucede internamente? Corriente de mayoritarios, minoritarios, recombinación. ¿Cómo se refleja? En las expresiones de las corrientes. Y como se refleja ahí su comportamiento interno, entonces usamos esas expresiones para utilizar los circuitos que ya conocemos. ¿Alguna pregunta? Muy bien, estimados alumnos, con esto hemos culminado nuestra primera sesión el día de hoy. Continuamos el día de mañana, creo, la otra sesión, para hablar sobre el transistor. Esto lo hacía yo en 2 clases, cuando hacía esta matemática, en 2 clases, para llegar a esta expresión. Bueno, ya llegué a la expresión, traté de ser lo más explícito posible, y traté de explicar el significado. Y me ahorré todo lo que sirve, pero para eso nomás, entonces mejor con su venia y con su comprensión de la finalidad mía de hacerlo lo más explícito y lo más aplicativo posible, yendo a las corrientes de el transistor. Ya está, hasta saben por qué sale la palabra transistor. En inglés decía así transistor, ¿no? De transfer resistor, ¿no? O sea, transferencia de resistencia. Pero ya no hay que buscar de dónde sale, sino como una palabra nueva. Así como nosotros decimos sonar, radar, LED, es una palabra nueva. Transistor, ya está, o transistor. En castellano más decimos transistor. En inglés creo que dicen transistor, ¿no? Bueno. Si no hay alguna pregunta, quedamos ahí en lo que es las configuraciones del transistor para ya pasar raudamente entonces a lo que es ya los circuitos de polarización. ¿Alguna pregunta, estimados alumnos? No creo. En la clase pasada alguien me dijo asistencia. Ya saben que yo no tomo asistencia. No hay asistencia para mí. Si usted quiere asiste, si usted quiere no asiste, no me interesa, es su decisión vuestra. Yo me acuerdo que hace tiempo yo ponía nota por asistencia también. Bueno, uno va cambiando. Ya, me faltaba ahí un poco, ¿no? Me faltaba ahí un poco. A ver, ¿cómo se va a evaluar ahí el curso? Aunque esté en el sílabo, pues, pero ya, rápido, voy a hacerlo nada más.
¿Cómo se va a evaluar el curso? El curso se va a evaluar de la siguiente manera. Voy a abrir ahí el sílabo, ustedes ya bájenselo ahí el sílabo, ya lo tienen. Pero voy a decir lo siguiente, el sílabo del curso, ahí está. Ahí está, fíjense para que vean. Presentación del curso, tipos de corriente, explicación cualitativa, zonas de trabajo, relaciones entre corriente y transistor, y evaluación de entrada, que no la estoy tomando porque ya expliqué el por qué no tomo esto. 2 horas, ya está. 2 horas, porque recuerden que este es el lunes, martes, viernes, 2 horas para polarización del transistor. Ya veremos. Seguimos avanzando. Claro, ya se ha perdido la primera clase y todo eso, ¿no? Tampoco no entraron muchos alumnos, que en fin, eso me dijeron, ¿no? Yo entré pasado media hora, ya no estaban todos, en fin, ahí está ahí el sílabo, pero voy al hecho de cómo va a ser. Recuerden que son 3 notas parciales. Entonces, nota parcial 1, nota parcial 2, nota parcial 3, entre 3. ¿Cómo se obtiene cada nota parcial? Cada nota parcial se va a obtener con 3 evaluaciones. ¿Qué evaluaciones son? Evaluación escrita, práctica calificada y examen parcial. Las 3 son para cada nota parcial, pero no son iguales. Para mí el examen parcial vale más, peso 3, la práctica vale peso 2, y la evaluación escrita, que ya hemos dicho sobre qué se trata, vale peso 1. O sea, 3 más 2 serían 5 más 1, 6, entre 6, esa es la nota de cada nota. Y de esa manera vamos a obtener la nota de... Eso va a ser la forma como se va a evaluar. Son 3 notas parciales y cada nota parcial se obtiene con 3 evaluaciones. ¿Qué evaluaciones uso yo? Yo uso examen, práctica y evaluación escrita. Otro docente, como me dijeron el día lunes o el día martes, no, que el profesor tomó un examen, práctica y trabajo, ¿no? Exposición, dicen hoy. No, yo no hago exposición, nada. Son 3 evaluaciones. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Son 12 horas con 50 minutos. Yo insto a que todos puedan, ya está, entren al sistema, ahí está el sílabo, por si acaso, ahí está el sílabo. Bájenselo, ya lo tienen, ya lo subí el día de ayer. Entonces, yo insto a que por favor traten de entrar máximo como tardanza 5 minutos. Yo arranco siempre, yo debo arrancar a las 11. No debo contemplar tardanza. Usted debe entrar con anticipación, pero también comprendo. Algunas veces, si está llevando un curso de 9 a 11, a veces el docente se pasa, o casi faltando algo para las 11, termina. Bueno, pues uno va al baño, aunque sea en vuestra casa, o estira las piernas, ¿no? Entonces, por eso yo trato de empezar a la máximo 11:05. A veces voy a empezar cuando me falta tiempo, 11 en punto, por si acaso. O sea, lo ideal sería que usted 11 en punto ya esté. Muy bien, creo que no hay nada que... No, ¿para qué sirve el delegado? Dígame, ¿para qué podría ser el delegado? ¿Qué cosa me haría? ¿O qué le hizo el profesor al delegado allá anterior? ¿Qué papel le encargaba? ¿Alguien me puede decir? ¿O el delegado era el que tomaba ya asistencia? Si el delegado en época presencial no servía para nada, en época virtual peor. ¿Qué me va a hacer? ¿O quiere que yo le explote al delegado? Hazme esto, hazme este otro. Para eso servía. Generalmente era una persona que colaboraba al docente, pero no colaboraba él porque él quería colaborar. Lo obligaban a que colabore. Ese es el delegado. Y 2, en épocas presenciales, ¿qué era el delegado? El delegado nunca era delegado, sino era delegada. Porque ¿cómo hacían? No he pasado por todo eso, estimados. ¿Cómo hacían? A ver, ¿a quién quieren elegir delegado?
Como había una, dos, tres mujeres, ya al toque, todos los varones a una de ellas. Y siempre salía la delegada. Cuando yo elegía delegados, conmigo no salían delegadas, siempre salían delegados. Yo le decía a uno que estaba, a ver, di un número, 30, ya está, contaba de carpeta. Al que le tocaba, tú vas a ser delegado. Así que yo no esperaba de que elijan ustedes delegados, porque ya con maldad eran. Igual es cuando están en un salón de enfermería, todas son mujeres y raro es el varón que es enfermero. Delegado, él siempre. No, conmigo no hay delegado. ¿Qué va a hacer, pues, en época virtual? ¿Otra pregunta? ¿Alguna inquietud? Muy bien. Si no hay nada, entonces, siendo las 12 horas con 53 minutos, damos por culminada la sesión del día de hoy. Nos vemos mañana, aunque mañana me da no sé qué cosa.